Abramos la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice así la Escritura: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Otra versión dice: todo aquel que hace pecado, pero ese hace significa practicar como un hábito. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Mas el pecado, dice Pablo en Romanos 6, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros. Y le habla a los creyentes, a los cristianos. Es verdad que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, pero los que estamos en Cristo podemos decir a viva voz que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque en nosotros vive y reina Cristo. Y debemos estar como hijos de Dios conscientes de esa verdad. Somos pecadores, pero ya no somos practicantes. En Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesucristo está dando allí por sentado que planificar y ejecutar el pecado como un estilo de vida nos convierte en esclavos del pecado. Es decir, toda persona que practique el pecado siempre hará lo que el pecado quiere, porque su voluntad está atada y cautiva y sometida al pecado. De manera tal que esta escritura nos dice, nos expresa claramente el estado de aquella persona que no ha sido redimida o libertada del yugo del pecado. Sigue practicando el pecado, sigue atada al pecado. Y la audiencia a la que Cristo le está hablando aquí, en este pasaje bíblico, era una audiencia que era esclava del pecado, porque vivía guardando rencores y odios en el corazón, y odio en el corazón. Una parte de esta audiencia no solo odiaba a Jesús, sino quería destruirle. Estos hombres querían derribar a Jesús como se derriba una pared. Vivían planificando el mal contra Jesús. Buscaban todo momento, todo lugar para dañar la imagen de Cristo ante las gentes. Y hasta ese momento esos deseos habían sido frustrados por la providencia. Pero estos hombres, a los cuales me refiero, escribas y fariseos, que odiaban a Jesús en el corazón, esta audiencia a la que Jesús dirige estas palabras estaba infestada por el pecado, eran esclavos del pecado. Hermanos, toda persona que se deje llevar por el pecado del corazón se convierte en una persona frustrada, porque nunca podrá saciar a plenitud los deseos y los antojos de su propio corazón. El pecado es como una java sin fondo. Es una java sin fondo, porque el pecador no se cansa de ver, no se cansa de escuchar, no se cansa de tocar, no se cansa de practicar el pecado, porque el pecado se ha convertido en un vicio que lo ata y lo lleva a ser cada vez más miserable. Porque esas personas, aunque quieren despojarse del yugo del pecado, de las cadenas del pecado, no pueden, siguen esclavas de sus propios deseos. Aunque el pecador está destrozado por dentro, siempre mantiene una cara de apariencia, una cara que dice, todo está bien, no pasa nada, pero por dentro están llenos de angustia, de pesar,
cargados de vanidad, cargados de celo, de ira, de contienda, de concupiscencias, y todas estas cosas son un estorbo para la paz que ellos ansían y la felicidad que ellos procuran. Así vive el pecador. Anteriormente nosotros estábamos en ese estado. En ese estado aparentemente demostrábamos que estábamos bien, pero por dentro estábamos carcomidos por la tristeza y la angustia de ofender a Dios. El peso de la culpa nos llevaba a lamentar y a llorar constantemente en nuestra recámara interior. En público aparentábamos que todo estaba bien, pero en nuestra cámara secreta nos reconocíamos como personas miserables. Porque hay algo muy importante que no podemos obviar en nuestra vida, y es el peso de la culpa. El peso de la culpa es algo que Dios creó en este cuerpo. Cuando hacemos lo malo, tenemos ese peso que es una carga de la culpa, ese dolor interior por haber ofendido, por haber hecho lo malo, y eso no nos deja tener paz. Así vivíamos en el mundo antes de conocer a Cristo. Éramos por nuestra condición hijos de la ira, estábamos destinados al infierno, pero un día vino Cristo a nuestras vidas y cambió el rumbo de nuestra existencia. Y ahora podemos decir, somos libres en Cristo Jesús. Pablo, hablándole a la iglesia, le dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, y andábamos en esos caminos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Andábamos en ese camino, algunos de nosotros. Dice Pablo en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Esta es la experiencia de todo salvado, de modo que el que está ahora en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy te invito, si no has sido regenerado o cambiado o libertado del dominio del pecado y control del pecado, hoy te invito a refugiarte en los brazos amorosos de nuestro amado Salvador, quien desea tu bien y no tu mal. Como una manera de guiarte a esos brazos amorosos, yo quisiera hablar de tres pilares que son las tres divisiones principales de este sermón. En primer lugar, quiero hablarte de la naturaleza del pecado. En segundo lugar, quiero hablarte de las características del pecado. Y en tercer lugar, quiero hablarte del remedio del pecado. Y así podrás entender cuán importante es para ti y para mí tener a un Salvador como Jesucristo. Creemos que antes de hablar de la cura, debemos hablar de la enfermedad. Antes de hablar de la salvación, debemos hablar de la perdición. ¿En qué estado se encuentra el pecador perdido si no se apropia de un Salvador? Dice un himno, estando perdido me encontraste, siendo pobre me escogiste, cuando nadie me miraba me llamaste, y estando muerto vida me diste. No podemos medir el amor de Dios y la misericordia de Dios si no hablamos primero del estado, la condición que se encuentra el pecador necesitado del amor y de la misericordia de Dios. Por eso, en primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza del pecado. La Biblia reconoce como pecado el estado y la condición de nuestra alma, pues todos heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, una naturaleza pecaminosa
a la que la Biblia llama pecado. O sea, que tú y yo debemos reconocer esto. Heredamos de Adán y de Eva una naturaleza pecaminosa que la Biblia llama pecado. Así que cuando hablamos de pecado, por eso hemos titulado este sermón El pecado. Cuando hablamos de el pecado, hablamos de esa naturaleza que tenemos todos. Todos tenemos esa naturaleza a la que la Biblia llama pecado. Esa naturaleza a la que llamamos pecado es la que produce todos los pecados particulares que nosotros conocemos. Aquellos pecados que todo ser humano comete. Esa naturaleza es la que nos atrae constantemente a lo que está prohibido por la ley de Dios. Dios ha dicho, no matarás. Pero esa naturaleza caída que hay en nosotros es tentada cuando alguien nos hace daño. Enseguida se exacerba en nosotros un sentimiento de odio, un sentimiento de rencor, un sentimiento de venganza, y esos sentimientos difíciles nos llevan a abrigar en el corazón el deseo de matar a alguien. Pero la ley dice, no matarás, no matarás. Pero esa tendencia homicida está en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia naturaleza humana, a la cual la Biblia llama pecado. Esa naturaleza es la que nos atrae constantemente a lo que está prohibido. La naturaleza adámica que todos llevamos dentro es susceptible al mal y tiene mucha correspondencia con los pecados que otros cometen. Por ejemplo, usted es un creyente, sirve al Señor, pero usted se va a dar cuenta que cuando otros están practicando ciertos pecados, hay algo en usted que tiene correspondencia con esos pecados que las personas cometen. Y eso le dice a usted que usted posee una naturaleza pecaminosa que lo seduce y lo lleva al pecado. Por eso dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos. No hubo uno que no se descarriara. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hubo una persona que cargó con el pecado tuyo y mío. Esa persona se llama Jesucristo. Pero dice el texto en la primera parte que todos, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada uno tomó por su camino, empezó a hacer su propia voluntad a expensas de la voluntad de Dios. Y Jeremías, capítulo 13, versículo 23, enfáticamente dice, ¿podrá cambiar el etíope su piel? O en otras palabras, ¿mudará el negro su pellejo? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. O sea, la misma escritura dice que el ser humano está habituado a hacer lo malo, a tomar ventaja de otros, a engañar a otros, a mentir. El ser humano está habituado a tomar lo que no es suyo, a pretender quitar a otro de un puesto y ponerse él, porque él quiere esa posición y esa gloria, porque la codicia la desea en el corazón. Estamos habituados naturalmente para hacer lo malo. Se ilustra el pecado como errar al blanco. El arquero o el flechero es reprobado cuando falla en su flecha, en la dirección de la flecha, falla en dar en el blanco, en el objeto central. Y él falla y no puede obtener el premio porque ha fallado. Eso es lo mismo que pasa con nosotros cuando fallamos en nuestro intento de hacer el bien. Aunque queramos hacer el bien, hay una naturaleza en nosotros pecaminosa que nos seduce para hacer lo malo. Esta era la condición de Pablo antes de que Jesucristo tomara control
de su vida. Dice Pablo en Romanos 7, del 18 al 23. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, esa naturaleza pecaminosa que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que lo que hace el pecado, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos dentro, lo que hace es usar los miembros de nuestro cuerpo para que practiquen lo malo. Ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios es como errar al blanco y por consiguiente es, hermano, andar en necedad, porque cuando nosotros andamos alejados de Dios, las cosas no nos salen bien. Las cosas no nos salen bien. Por mucho que nosotros queramos hacer correctamente las cosas nos van a salir mal porque no tenemos la bendición de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que aquella persona que dice que no hay Dios, que aborrece a Dios, es una persona necia. Es una persona necia. Porque tú no puedes opacar el sol cuando sale. Tú no puedes contra el sol. El sol existe y da calor a pesar de que tú te propongas en tu corazón no creer que el sol existe. El sol sale cada día. Aunque tú lo niegues, está ahí. Mi hermano, las creaciones que nosotros vemos, las plantas, los animales, las personas, todo ser vivo da pie o da señales de la existencia de un creador todo sabio y poderoso. El mundo que hoy vemos no es motivo de la casualidad, no es un efecto de la casualidad, es un efecto de una causa primera a la cual llamamos Dios, de donde proceden todas las cosas. De manera que Dios decretó una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie se va de esta vida sin pagar su deuda de justicia. Y esa ley sigue cumpliéndose en la vida. Si tú quieres recoger rosas, debes sembrar las semillas que dan las rosas. Si quieres recibir amor, debes sembrar amor. Pero si siembras la semilla del odio, vas a recibir odio. Eso es una ley que Dios puso en la creación que no podemos violar, como la ley de la gravedad. Entonces, es un necio aquel que dice que Dios no existe y que trata de desmentir lo que la Biblia dice, porque en la realidad esa persona vive padeciendo las consecuencias de no reconocer a Dios y de no servir a Dios. Vive una vida miserable. Dice la Escritura que el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado y abominable para los hombres el escarnecedor. En Proverbios 24:9. El Señor mira el corazón. El Señor sabe lo que tú y yo estamos pensando. Estamos planificando. No lo podemos engañar a Él porque Él sabe todas las cosas. Todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura también, es pecado. Si no hacemos las cosas que hacemos con fe, no vamos a recibir el beneficio de esa fe verdadera. Pongamos nuestra fe en Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Él existe. Y yo, aunque yo no lo vea, aunque yo no pueda ver su rostro, veo los resultados de su presencia y eso debe inspirarnos a tener fe en Dios. La incredulidad penetra profundamente dentro de la vida del yo, que rehúsa creer en Dios
para creer en las criaturas antes que el Creador, porque el incrédulo quiere ver o quiere creer solamente en lo que puede ver. Pero ¿acaso nuestros pensamientos y nuestras emociones que no podemos palpar con nuestras manos no nos dicen claramente que existe un mundo espiritual? Que por el hecho de que no lo veamos no podemos decir que no existe, porque existen los pensamientos, existen las emociones, existe la voluntad humana. ¿Qué son estas cosas sino cosas espirituales? Y este mundo espiritual que nosotros llevamos dentro es el mundo espiritual que se relaciona con Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú y yo empezamos a leer la Biblia, empezamos a sentir paz. Y decimos, ¿y esta paz que siento, de dónde viene? Es espiritual, viene de Dios. Aunque tú no la puedas ver, pero la sientes. Y este poder que tengo, esta fuerza de voluntad, esta energía para seguir hacia adelante a pesar de los problemas y las circunstancias, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios, que aunque tú no lo veas, se manifiesta impulsándote hacia lo bueno. Y asimismo, el poder del mal, cuando está presente en la vida del hombre, lo impulsa hacia lo malo. Y te puedes dar cuenta cómo obra el Espíritu de Dios y el espíritu del mal. Cuando estamos bajo el Espíritu de Dios, amamos, queremos a otros, somos más solidarios, más serviciales, más compasivos, más misericordiosos. Pero cuando estamos poseídos por el espíritu del mal, somos rencorosos, orgullosos, egoístas, vanagloriosos, injuriosos, polémicos. Así que podemos darnos cuenta cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Y dice la Escritura, hermanos, que el pecado, a pesar de ser algo que nosotros llevamos dentro, se manifiesta en la ilegalidad. Se manifiesta en la ilegalidad. El pecado es ilegalidad. Es cuando tú y yo queremos hacer lo que está prohibido. Dice la Escritura en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado incluye la transgresión de la ley, pero abarca también el rechazo de la ley, el vivir ajeno a la voluntad de Dios. Cada torcedura de nuestra vida, cada pensamiento, cada sentimiento que no se conforma a la santa ley de Dios es pecado. Por eso toda injusticia es pecado también. Porque cuando Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Pero tú quieres vivir para tu propia alabanza y tu propia gloria. Eso es una injusticia. Porque toda escultura alaba las manos de su creador. Y así todas las obras que tú y yo hacemos debe exaltar las obras poderosas y portentosas de nuestro Dios. Es una injusticia no reconocer a Dios, que es el creador de todas las cosas y es el que nos mantiene vivos y nos da todas las bendiciones que tenemos. No importa lo injusto o lo justo que pueda parecer el acto a nuestros ojos, Dios mira más allá del acto, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. O sea, la motivación. Si el acto es bueno, pero la motivación que nos llevó a cometerlo o hacerlo es mala, nuestra actitud es mala a los ojos de Dios, aunque ante los ojos de los hombres sea algo bueno. Porque el móvil, lo que nos movió a hacer aquello, no era correcto. Así que Dios se preocupa no solamente por nuestros actos, sino también por los motivos por los cuales nosotros obramos. Ya vimos
la naturaleza del pecado. Esa es la naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Ahora vamos a ver las características del pecado. El pecado, en primer lugar, tiene placeres. El pecado es placentero. Tiene placeres. Si el pecado no fuera placentero a nuestra carne, nunca nos sentiríamos tentados. Estamos frente a dos tipos de placeres. El placer del pecado por un lado y el placer de Dios. Ambos son placeres. El primero termina en fracaso, en angustia, en dolor. Pero el segundo termina en paz, en gozo, en vida eterna. Un placer está en contra del otro. El placer del pecado y el placer de Dios. Debemos escoger entre estos dos placeres y debemos pensar cuál va a ser el resultado de yo deleitarme en este placer. Por ejemplo, hoy se ha perdido el sentido de lo que es lo bueno y lo malo. La gente dice, si lo que voy a hacer me hace sentir bien, entonces es bueno. Si me hace sentir bien, entonces es bueno. Pero si me hace sentir mal, entonces es malo. Ustedes saben cuántos peligros hay en nosotros cuando pensamos de esa manera. Porque lo bueno y lo malo no se puede estandarizar en lo que nosotros sentimos, sino en lo que es correcto, lo que es justo, en lo que es bueno a los ojos de Dios. Y así vive la sociedad. Es bueno robar porque me hace sentir bien. Es bueno fornicar porque me hace sentir bien. Y entonces valoran las cosas en el modo en que se sienten, las cosas buenas o malas, en virtud de cómo ellos se sienten. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos entender, que todos los siervos de Dios que se han decidido por el placer que da Dios, han aborrecido el placer temporal del pecado, porque han reconocido que el pecado trae dolor y desgracia. Mira lo que dice Hebreos 11:25. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Los placeres de la carne son deleitosos, son temporales, pero son deleitosos. Y esos deleites que son temporales nos llevan finalmente a perder la salud, nos llevan a perder la familia, nos llevan a perder la cuenta bancaria, nos llevan a perder la confianza de las personas y nos llevan a perder nuestra propia reputación. ¿Qué baño más agradable, dijo el joven, cuando se le advirtió del peligro mientras era arrastrado por las fatales cataratas? Él se sentía muy bien, muy contento, mientras la multitud le decía, te acercas a una catarata, te acercas a un precipicio, pero aquel joven se sentía feliz, se sentía bien en aquellas aguas, pero no se daba cuenta que aquellas aguas iban a parar en el abismo. Así viven muchos deleitándose en sus propios pecados mientras se le advierte del peligro de la muerte y del infierno. Muchos parecen estar gozando mientras caminan conforme a las corrientes de este mundo. Sí, pueden que haya sentido inmenso placer en el pecado, pero ninguna satisfacción presente fuera de Dios puede garantizar un buen futuro. El pecado es deleitoso en el presente, pero los resultados son funestos. Se convierte en desgracia porque todo aquel que practica el pecado recibe el fruto del pecado, que es la muerte y el infierno. Como dijera alguien, el pecado te llevará a donde no planeas ir. Te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar
y te costará más de lo que podrías pagar. Ese es el pecado. Vamos a volverlo a repetir. El pecado te llevará a donde no planeas ir. Te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar y te costará más de lo que podrías pagar. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén, dice Génesis 3:6 que ella vio el fruto prohibido. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Pero Eva nunca planeó estar fuera del Edén. Ella no concibió en ningún momento la posibilidad de estar fuera del Edén y fuera del alcance del árbol de la vida. Ella no vio las consecuencias que su desobediencia iba a traer. Por eso el pecado, hermanos, muchas veces nos lleva a ver cosas que no son en la realidad. Aunque el pecado fue un deleite para Eva y para Adán, les trajo dolor y muerte. Tuvieron el primer fruto del pecado, que fue que uno de sus hijos se levantó contra su hermano y lo mató. Perdieron un hijo, ya empezaron a padecer por causa del pecado. Y por otro lado, perdieron la vida espiritual y recibieron la muerte como paga. Por esa razón es que nosotros los seres humanos morimos. Pero no fuimos creados para morir. Todos fuimos creados para vida eterna, para vivir eternamente. Pero el pecado puso fin a la vida. Y ahora, para nosotros recuperar esa vida eterna, tenemos que hacerlo a través del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Pero por el pecado de Adán y Eva, nosotros morimos. Y este es el salario del pecado. Tiene su salario. Dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. El valor de un artículo debe ser juzgado por su precio. Y el precio del pecado, según las Escrituras, es la muerte. Lo horrible del pecado se ve por las circunstancias. Y eso es lo que Satanás esconde cuando él nos tienta para hacer lo malo. El pecado está atado a la muerte. El pecado está atado al gusano. El pecado está atado al gemido, al lloro. Está atado al infierno, porque Dios dice que todo aquel que practica el pecado terminará en el infierno. Por eso la paga del pecado es muerte. Como dijera cierto comentarista, el pecado nunca podrá ser un conducto de bendición para nadie. Si comprendiéramos realmente sus consecuencias, dejaríamos de estarlo consintiendo. No es posible que nos digamos hijos de Dios y tengamos el pecado como nuestra mascota. Lo queremos, lo mimamos, jugamos con él, pasamos tiempo a su lado, nos divertimos con él, lo alimentamos diariamente. Hermanos, el pecado es pecado, y lo único que veo a la luz de las Escrituras es que si no lo echamos de nuestras vidas hoy, lamentaremos los resultados mañana. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sigue diciendo el comentarista: el arte de Satanás consiste en mostrar el pecado como una buena noticia, haciendo creer al hombre que lo bueno y lo malo es determinado por su propia mente para adaptarse a las condiciones que mejor le convienen. Es así como cada persona determina su propia realidad y su propia verdad. Su beneficio está centrado en el placer instantáneo. El pecado nos ofrece felicidad al momento. Sin embargo, a la larga lloraremos las consecuencias de aquellos beneficios. No nos engañemos. Dios pagará a cada uno según sus obras. La verdad de Dios es objetiva y no relativa. Es una verdad axiomática, únicamente la misma
que está determinada por Dios y es única y suficiente, y esa verdad categórica representa o reprueba todo pecado. Dios es justo y santo. Esta es una muy mala noticia para el pecador. Sí, es verdad, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es también justo. Y Él tiene que darle a cada cual lo que cada cual merece. Y tenemos necesidad de nosotros estar conscientes de lo que es Dios. Sí, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos perdona, pero también es justo, no olvidemos. Por eso el pecado es engañoso. Nos hace creer que Dios siempre me va a perdonar. Dios siempre va a estar conmigo. Dios es incapaz de castigarme. Dios es justo. Y si tú sigues aferrándote al mal camino, Dios va a traer un mal sobre ti. ¿Qué le dijo Jesús a una persona que sanó? Mira, no peques más, para que no te vuelva algo peor. Porque Dios es justo. Dios no puede ser burlado. Por eso es que la iglesia y nosotros los pastores constantemente estamos exhortando a la congregación y a la hermandad que se cuide, que proteja su vida espiritual, porque el pecado es engañoso, nos puede engañar. Dice Hebreos 3:13, antes bien exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, nos hace creer cosas que no son. El pecado nos vende lo que no tiene. Una vez que lo compramos y entregamos nuestro cuerpo al pecado, el pecado nos engaña, se burla de nosotros y nos traiciona. Nos traiciona. ¿Cuántas veces las personas que están atadas al pecado dicen, yo no lo voy a hacer más? Y se proponen con todo el corazón de no pecar o no practicar ciertos pecados, pero como no han entregado sus vidas a Cristo, vuelven y cometen el pecado que dijeron que no iban a cometer, porque son esclavos del pecado. El pecado traiciona, el pecado es engañoso. No importa lo que tú digas, el pecado es más fuerte que tu mente. El pecado es más fuerte que tu voluntad. El pecado es más fuerte que tú mismo. Y por esa razón, tú y yo necesitamos un Salvador. El pecado promete, pero no cumple. Tenlo presente. El pecado hace que los hombres crean que las tinieblas son mejores que la luz y que la mentira es mejor que la verdad. Los hombres hoy en día prefieren creer en la mentira que en la verdad. Así vive el mundo. Porque la idea del pecado es arrastrarnos hacia la muerte y al infierno. Cuando tú y yo nos damos cuenta de esta realidad, decimos, no vale la pena cambiar algo permanente por algo temporal. No vale la pena cambiar el cielo por el infierno. No vale la pena tener algún tipo de placer cuando puede darse el caso que yo tenga alguna enfermedad por causa de ese pecado. No vale la pena pecar, no vale la pena practicar el pecado como un hábito. Debemos huir del pecado, debemos negarnos al pecado y entregarnos a los pies del Señor. De ahí el llamado de Pablo en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Debemos hacer morir el pecado en nosotros. El pecado tiene placeres, tiene su salario y es engañoso. Esas son las características del pecado. Ahora pasemos al remedio del pecado. ¿Cuál es el remedio del pecado? Dios proveyó un medio de salvación. Y ese medio está en la persona
de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Jehová quiso quebrantarlo por ti y por mí. Quiso herirlo a él por ti y por mí. Quiso avergonzarlo a él por ti y por mí. Siendo un hombre bueno, siendo un hombre perfecto, un hombre justo, santo. Isaías 53:10 dice: Jehová cargó sobre él la iniquidad, la maldad de todos nosotros. Él cargó con el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 6. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. También lo dice Primera de Pedro 2:24. Él fue allí a la cruz llevando tus penas y las mías. El pecado humano tenía que ser castigado y pagado con la muerte. No podía existir remisión de pecado, perdón de pecados, si alguien no pagaba por él. Y Dios escogió a su Hijo Jesucristo para que pagara por ti y por mí. Ahora, ¿cuál fue el medio de esa remisión? Fue su sangre derramada en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. En la sangre está la vida. Y Cristo dio su vida por ti y por mí. Derramó su sangre para salvarte, para limpiarte, para purificarte, para redimirte, para llevarte con Él. Y eso es un acto de la misericordia y el amor de Dios. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado su vida por ti. Ahora bien, de nada nos vale conocer la medicina y no tomarla. De nada nos vale conocer cuál es el remedio para nuestro mal y no aplicarlo a nosotros. Muchos conocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él existió, que Él predicó el evangelio de salvación. Muchos conocen de eso, pero no hacen nada por creer en Él y seguir sus enseñanzas. Algunos hasta le llaman Señor, a los cuales el Señor les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por eso la Biblia nos habla no solo del remedio, sino la aplicación del remedio. Mi hermano, de nada te vale que el alimento esté en la mesa y tú no tomes la cuchara y empieces a llevarte el alimento a la boca. Ese alimento, cuando es ingerido, te da fuerza y te da vida. Pero si tú pasas por al lado de la mesa y dices: ay, qué lindo se ve este plato de comida, y no te lo comes, de nada te vale conocer que aquello es comida. Mi hermano, Cristo es nuestro alimento. Cristo, a través de su palabra, nos ha dejado su alimento, y tú y yo debemos ingerir su palabra, comer su palabra, no solamente oírla, sino hacerla, cumplirla en nuestra vida. De nada te vale que te conozca desde Génesis hasta Apocalipsis lo que la Biblia dice. Lo más importante es qué de la Biblia tú guardas, qué de la Biblia tú practicas en tu vida. Así que conoces el remedio, pero el remedio hay que aplicarlo. Cristo es el remedio. El remedio está a la mano a todos, dice Juan el Bautista: es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquí está. Isaías 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y mi hermano, nosotros sabemos que nadie puede mirar a Dios y seguir viviendo. Pero Dios se ha hecho visible en Cristo Jesús para que al mirar a Jesús tú estés mirando al mismo Dios, salvando tu alma y tu vida. Porque Dios se hizo carne en la persona de Jesús.
Hay un único modo de mirar a Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es como si Dios estuviera diciéndonos en Cristo: el Dios encarnado es mi Hijo. Y mi Hijo les dice a ustedes: mirad a mí el crucificado. Mirad a mí ofreciendo perdón desde la cruz. Mirad a mí siendo escupido, abofeteado y herido y con largas espinas en mi cabeza. Mirad a mí siendo perforado por inmensos clavos en mis manos y mis pies. Mirad a mí siendo desnudado y mofado ante las gentes. Mirad a mí dando la vida por el blasfemo, por el injuriador, por el ladrón, por el maldiciente, por el adúltero, por el homosexual, por el calumniador, por el injusto y el homicida. Mirad a mí, porque Él no murió por los buenos, sino por los malos. Él no murió por los justos, sino por los pecadores llamados al arrepentimiento. Porque Él no solo murió, hermanos, por gente que la sociedad llama buenos. Murió por esas personas que las gentes llaman criminales. Por ellos murió Cristo. Y Él dice en su palabra, en Juan 11, del 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo perseguía a la iglesia cuando se encontró con Jesús en el camino. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos dice: vengan a mí, acepten a mi Hijo Jesús, acepten el remedio para su salvación y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Por eso dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él es el remedio. Todo aquel que en Él cree es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si no te has reconciliado con Dios, necesitas a Cristo. Él es la paz que tú necesitas para entrar en comunión con Dios. Vale la pena, mi hermano, abandonar el pecado si la promesa de Dios es libertad, paz y vida eterna. Vale la pena someternos bajo el señorío de Cristo, porque Él vendrá por segunda vez y como juez a juzgar a vivos y muertos, y todo ojo le verá, dice la Escritura. No importa que ahora trates de ocultar esta realidad, en aquel día nadie podrá salvarte a menos que te hayas ahora entregado a los pies de Jesucristo, porque solamente los que se entregan a Él tendrán vida eterna. La exhortación es: ven, escapa del mundo, escapa del pecado y tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Si estás en el camino y todavía estás indeciso, no hagas caso de las sirenas que cantan para tentarte y para que practiques el pecado que Dios aborrece. Mira a Cristo en la cruz dando su vida por ti para perdonarte de todos tus pecados. Pon tu mano en el arado y no mires atrás, porque el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? En Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mi hermano, prosigue la meta, prosigue la carrera cristiana, pelea la buena batalla de la fe. No te rindas, porque estás en el camino de la gloria y en el camino que te ofrece y promete vida eterna en Cristo Jesús. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Y también le dice a Timoteo, y te dice a ti, no te acobardes, no te rindas, aunque sientas que el pecado te arrastra, aunque sientas que el pecado es más fuerte que tú. Hay uno que es más fuerte que el pecado y se llama Jesucristo. Ven a Jesucristo. Dice 1 Corintios 9 del 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mi hermano, ¿cómo tú estás corriendo la carrera cristiana? Sigue diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona que es incorruptible. Entonces pon en perspectiva tus esfuerzos presentes con la gloria que Dios te está ofreciendo, con la vida eterna que Dios te está ofreciendo. Si hay tantas personas que por tener un cuerpo bonito se esfuerzan haciendo ejercicio y absteniéndose de alimentos, ¿cómo tú por obtener la gloria y la eternidad con Dios no te vas a abstener del pecado que te destruye? Pon en perspectiva esa realidad. Sigue diciendo Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi hermano, el Señor te dé entendimiento para entender y comprender que estás en el mejor camino. El Señor ilumine tu mente, el Señor ilumine tu corazón, para que tú no cambies la gloria eterna por algo que es temporal y efímero y que se acaba y que luego te trae enfermedades y dolores de cabeza. Ven a los pies de Cristo, ríndete a Cristo. Ven a los pies del Señor, empieza a guardar su palabra. Empieza a aplicarte el remedio de la salvación, que es Jesucristo, escudriñando cada día la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da testimonio de Él. Si tú lo quieres conocer, no lo puedes conocer de otra manera sino a través de su palabra bendita. Ven a los pies de Cristo. Y si en estos momentos estás luchando con tu pecado, quiero decirte que Cristo es más poderoso que cualquier tipo de pecado particular que en estos momentos está sometiendo tu voluntad. Ríndete a Cristo hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Dile, Señor, me entrego a tus pies. Y el Señor hará el resto. Porque el pecado destruye el cuerpo y el alma. Ven a Cristo hoy y ahora. No te tardes. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de comenzar de nuevo, si tienes que comenzar de nuevo. Hoy es el día de tomar nuevamente la cruz y seguir al lado de Cristo. Y te garantizo que no te faltará el gozo y la paz que da Dios. Que Dios te bendiga.